por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando unidos, de que remando juntos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Iniciamos de inmediato nuestro programa de hoy con el mensaje urgente que está enviando el presidente encargado Juan Guaidó desde anoche a través de las redes sociales. Escuchemos. A la reunión del Grupo de Lima siguieron otras reuniones que deben llenarnos de ánimo y que forman parte de la estrategia que seguiremos en los próximos días. Somos reconocidos por las principales democracias del mundo, mientras que el usurpador no es sino un hombre cada vez más solo y más desesperado. Ahora detiene, roba y deporta periodistas. Además, varios de los soldados que han abandonado al usurpador nos han contado cómo uniformaron a cientos de presos para dispararle al pueblo del Táchira y Bolívar. Y además, desde los rangos más bajos hasta los más altos, reprochan saber que una ministra entrega armas y uniformes. En los próximos días, desde la Asamblea Nacional Legítima y electa por el pueblo, comunicaremos contundentes medidas que se tomarán al respecto. Y sepan que yo no asumí este compromiso para ejercerlo en un lugar que no sea Venezuela. Así que nos vemos en Caracas muy pronto. Están enviando un audio también en los próximos momentos con pasos a seguir en este proceso. La esperanza nació para no morir. Vamos bien. Este fue el mensaje enviado por el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, diputado y presidente encargado reconocido por más de 60 naciones en el mundo y por la Asamblea Nacional, único poder público legítimo, validado por el voto del pueblo venezolano, el presidente Juan Guaidó. Importante este mensaje, en primer lugar, disipa las dudas de algunos a propósito de una presunta situación de presidente del exilio. Nos lo aclara Juan Guaidó, no es así. Él, repito sus palabras, asumió esta responsabilidad no para ejercerla desde ningún lugar que no sea la propia Venezuela. En segundo lugar, nos dice Juan Guaidó, asumiendo pues y ubicándonos en el contexto, después de la reunión del Grupo de Lima se han producido otras tantas reuniones donde hay noticias favorables a la lucha del pueblo venezolano. Esto de alguna manera también refleja el que Guaidó, como político serio, como hombre responsable, asume y entiende que lo que ocurrió en la reunión del Grupo de Lima no fue exactamente una respuesta positiva al planteamiento que él iba a llevar a esa reunión, tal y como lo analizó aquí con nosotros en el día de ayer Luis Vicente León. También dijo Luis Vicente León ayer que no se trataba de lamernos los flancos de una derrota. No, no se trata de eso, no hay ninguna derrota, por el contrario, todo lo que ocurrió en la reunión del Grupo de Lima, todo lo que ocurrió ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que revela es que el gobierno está tremendamente aislado y que una inmensa mayoría de países en el mundo entienden que el régimen de Maduro es sencillamente impresentable y que en la actualidad, por cierto, es una necesidad de los venezolanos, sí, pero de toda la región y de todo el hemisferio, tener en Venezuela un gobierno diferente, un gobierno que responda ciertamente a las necesidades y requerimientos del pueblo venezolano. Eso es muy importante, como es muy importante también aterrizar y entender que ese apoyo internacional está ubicado en el contexto de la búsqueda de una solución pacífica, política y electoral a la crisis venezolana. No lo está diciendo este servidor, no es lo que afirma Jesús Torrealba, es lo que dice el Grupo de Lima. Nuestros aliados del Grupo de Lima, es lo que dicen todos los países que ayer alzaron la voz por Venezuela
en las Naciones Unidas, entre otras naciones unas tan importantes como el caso de Francia, como el caso de Alemania, que lo dijeron textualmente, hay que promover elecciones libres en ese país. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Hoy es 27 de febrero. Hoy se cumplen exactamente 30 años de una tragedia con todas sus letras. Esa tragedia fue manejada de manera irresponsable, de manera ligera, de manera propagandística por estos vándalos que desde hace 20 años están robando, saqueando y destruyendo nuestro país. Ellos dijeron públicamente que el 27 de febrero nació su revolución. Lo dijeron. Dijeron que el golpe de Estado criminal que intentaron, los dos golpes de Estado criminales que perpetraron en el año 1992, tuvieron su génesis, tuvieron su origen en los hechos del 27 de febrero de 1989. Pues bien, se cumplen 30 años de esa tragedia y vamos a ver de inmediato cuáles son los criterios que al respecto transmiten, las preocupaciones que transmiten las personas que fueron protagonistas de las luchas en aquel momento. ¿Y quién mejor que Liliana Ortega, la abogada Liliana Ortega, quien fue la fundadora, inspiradora, rectora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo y que desde hace 30 años están buscando justicia? Escuchemos de inmediato entonces las palabras de Liliana Ortega. Hoy se cumplen 30 años del Caracazo, 30 años del sacudón. Ocurre este aniversario de esa fecha terrible en momentos en que nuestro país vive una emergencia humanitaria compleja, que es a su vez el marco de una crisis política aguda y profunda. Por eso, más que utilizar esta fecha para planteamientos propagandísticos de naturaleza partidaria, creemos que es importante hacer como venezolanos una reflexión de fondo. ¿Y quién mejor que Liliana Ortega para indicarnos por qué caminos hacer esa reflexión? Liliana Ortega, como ustedes saben, es la fundadora e inspiradora de COFAVIC, el Comité de Familiares de las Víctimas, precisamente del Caracazo, de esa fecha terrible que hoy cumple 30 años. Liliana, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué reflexión nutritiva tendremos que hacer los venezolanos de todos los partidos, de todas las corrientes ideológicas a propósito de esta situación? Te escuchamos. Gracias, Chugo. Bueno, ciertamente son 30 años del Caracazo y 30 años de la lucha que han llevado adelante los familiares reunidos en COFAVIC, los familiares de las víctimas. Lamentablemente, el Caracazo no solo es una masacre que ocurrió en el pasado, sino que al ser un punto de inflexión tan importante en la historia contemporánea de Venezuela y la vigencia que tienen las demandas del Caracazo en este momento, también tiene que ver con el presente y seguramente también con el futuro. Las deudas del Caracazo, Chugo, se mantienen vigentes en este momento. Hay tres elementos fundamentales de esas deudas que si las revisamos en cualquiera de los hitos del 2014 o del 2017, que son los hechos más recientes, veremos que son deudas compartidas. La primera de ellas tiene que ver con el derecho a la verdad. 30 años después del Caracazo, el Estado venezolano no ha dado una cifra definitiva de las personas asesinadas. Podemos ver cómo las tres cifras son tan dispares ofrecidas por el Ministerio Público, unas no superan 300 y otras dicen que pasan de 5.000. Sin embargo, en esas tres cifras no hay una verdad oficial creíble sustentada en los hechos ocurridos. Tampoco se han entregado los restos plenamente identificados de las víctimas después de 30 años de haberse encontrado en las fosas clandestinas de la peste. Bueno, esa deuda de verdad, de falta de verdad, también es aplicable en este momento. Solamente revisemos los hechos del 2002. Hoy día la sociedad venezolana ha tenido una versión oficial creíble, independiente, que permita confiar en la reconstrucción de la memoria histórica de los hechos del 2002 o los del 2017, donde murieron David Vallenilla, o en el 2014 Geraldine Moreno, por citar algunos casos emblemáticos de los hechos más recientes. La deuda de verdad sigue pendiente, pero además se ha profundizado, porque se ha tejido una verdad oficial
que lo que busca es sencillamente ocultar los crímenes cometidos, pero además construir una historia para criminalizar incluso a las víctimas. El segundo elemento, Chugo, tiene que ver con la adecuación de los planes operativos de control de manifestaciones públicas acorde con los derechos humanos. En el Caracazo tuvimos disparos indiscriminados, la mayoría de las personas asesinadas murieron por el fusil automático liviano luego de los saqueos, no el 27 de febrero, sino más bien los días posteriores y bajo la suspensión de garantías. Venezuela en el año 2015 tiene un estado de excepción que ha sido el contexto que se ha aplicado para suprimir varias garantías, especialmente las que tienen que ver con las manifestaciones públicas, las zonas de seguridad, el uso de armas de fuego para actuar en manifestaciones públicas. Todas esas decisiones más recientes no solo lesionan el derecho de manifestación y de expresar libremente tus opiniones, sino muy especialmente también han tenido graves efectos en el derecho a la vida y a la integridad personal. COFAVIC ha tenido un monitoreo independiente de la opacidad que hay en Venezuela en materia de derechos humanos y hemos podido llevar adelante una data de ejecuciones extrajudiciales que es alarmante. Del 2012 al 2018 hemos contabilizado 9.500 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Voy a repetirlo, 9.500 casos. El 69% de estos casos han ocurrido en operativos especiales de seguridad ciudadana. Siguen las policías, siguen los organismos de seguridad del Estado cometiendo crímenes en el marco de las denominadas planes de seguridad ciudadana contra sectores desfavorecidos. La mayoría de estos casos ocurren en zonas urbanas, pobres, donde comienzan a haber también manifestaciones públicas por demandas sociales, gas, agua, luz, etcétera. Y otro tema que es transversal en los hechos del Caracazo, que lamentablemente sigue vigente en el presente, tiene que ver con la impunidad. No hay nadie condenado de manera definitiva por los crímenes cometidos en el Caracazo. Ha habido una impunidad institucionalizada que ha ido construyendo una especie de épica para ser utilizada en cada aniversario, pero que no se ha traducido en el establecimiento de responsabilidades, en el castigo definitivo de quienes no solamente dieron las órdenes, quienes asesinaron, sino también quienes han encubierto estos hechos a través de no cumplir con sus funciones de justicia. Bueno, en ese sentido, también los casos del 2014, del 2017, permanecen en impunidad en la mayoría. Las víctimas siguen sedientas de justicia, siguen pidiendo que se hagan investigaciones independientes, en el caso de Pernalete, David Vallenilla, Geraldine Moreno, para citar algunos. En ninguno de esos casos hemos encontrado que las investigaciones han sido realmente confiables, independientes, y eso siguen siendo tareas pendientes. Creo que el saldo educativo más importante es la articulación de las víctimas. Unas víctimas que desde COFAVIC se han mantenido 30 años unidas de manera coherente, independientemente de su ideología, han defendido valores, han defendido principios y han logrado contrarrestar el monstruo comunicacional del Estado que ha tratado de vender una verdad oficial en el pasado de acuerdo a unos intereses y más recientemente de acuerdo a otros intereses. Pero ellas han sostenido su verdad, la verdad de su testimonio acompañado de su palabra, y además han trascendido de su dolor individual para la búsqueda de justicia colectiva. Hemos acompañado desde COFAVIC la mayoría de los casos que se han litigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de hechos posteriores al Caracazo, y eso ha sido gracias a la vocación y a la voluntad de los familiares del Caracazo de continuar siendo una referencia en derechos humanos más allá del caso que les convocó a reunirse. Estamos conversando con Liliana Ortega, fundadora y conductora de la organización no gubernamental COFAVIC, Comité de Familiares de las Víctimas, precisamente del Caracazo. Liliana, ya para concluir, ya para ir cerrando este primer intercambio, nos has hecho un mural prácticamente de lo que ha ocurrido y lo que ha dejado de ocurrir a lo largo de estos 30 años a propósito del Caracazo. En estos momentos hay una situación muy cruda, muy aguda. Venimos de sufrir los venezolanos lo ocurrido con la etnia Pemón en el sur del estado Bolívar, de ver también los desaguisados de irregularidades
irregulares armados en la frontera occidental con Colombia, en el marco de un debate público donde está presente como oferta política la ley de amnistía. Háblanos de eso, háblanos de cómo se puede retejer un país, reconstruir un nosotros con justicia, sin venganza, sin retaliación, pero ciertamente honrando las víctimas y reivindicando las víctimas. ¿Cómo es posible eso en una situación como la que estamos viviendo a partir de este aprendizaje que el Caracazo nos dejó? Bueno, en Venezuela hay una crisis de derechos humanos que ha sido definida como tal, tanto por la OEA, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Ambos organismos, tanto el regional como el universal, han determinado en sus informes que incluso estamos con la presencia de posibles crímenes de lesa humanidad en varios casos, especialmente a raíz del año 2017. En ese sentido, en esa crisis de derechos humanos, un paso indispensable es reinstitucionalizar el país. Ese es un tema fundamental para poder dotar al país de institucionalidad democrática que permita ser no solo preventiva, sino la garantía plena de los derechos humanos. Sin institucionalidad democrática no hay posibilidades de la pervivencia de los derechos humanos. En el año 89, cuando nos tocó acompañar a centenares de víctimas relativas a los hechos en Caracazo, las encontrábamos en la Fiscalía, en las puertas de los tribunales, en la morgue, denunciando los casos. Hay que decir que Venezuela siempre ha tenido una burocracia muy gruesa, por lo tanto la mayoría de esas familiares de víctimas eran funcionarios públicos, pero creían en la institucionalidad y acudían a denunciar los hechos en una búsqueda de justicia. Hoy día eso es, luego de 30 años, una tarea muy titánica, porque hay unos sentimientos de miedo, de hostigamiento, de criminalización, de posibilidad de pérdida de sus beneficios sociales si acuden a las instancias, además de la pérdida de credibilidad en la institucionalidad en general. En ese sentido, obviamente esa crisis de derechos humanos tiene que ser abordada integralmente, pero pasa de manera específica por una dotación de institucionalidad democrática y de recuperación de la vigencia de la Constitución. El otro tema tiene que ver con la amnistía. Es obvio que la justicia no puede ser un instrumento de venganza política, pero está muy claro en nuestra Constitución y en el derecho internacional que los crímenes de lesa humanidad y las violaciones graves de derechos humanos no pueden ser objetos de amnistía, ni de indultos, ni de justicia transicional, etcétera. Esa salvedad hay que hacerla porque está en la Constitución, hay que cumplir y retomar el hilo constitucional, y por otro lado porque la jurisdicción universal y la jurisprudencia interamericana y todo lo que ha construido el mundo de derechos humanos lo ha establecido. Por lo tanto, quienes han cometido estos crímenes tienen que ser investigados, obviamente cumpliéndose el debido proceso, pero tienen que ser investigados y sancionados. Liliana, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del 27 de febrero. Hoy, miércoles 27 de febrero, se cumplen 30 años del Caracazo y hemos tenido nosotros el privilegio de escuchar la palabra orientadora de Liliana Ortega. Muy buenos días, Liliana. Muchas gracias, igual, hasta luego. Esta fue la conversación que ahora más temprano tuvimos con Liliana Ortega. Yo quiero, antes de cerrar este segmento del programa, que se queden con una cifra en la cabeza. La más escandalosa cifra, el más escandaloso número de víctimas fatales del Caracazo, nos hablaba de 5.000 muertos, de 5.000 asesinados. En esos hechos que, repito, durante 30 años, el chavismo ha estado diciendo que qué horror, que qué masacre, que qué desgracia, que esa fue la justificación histórica de su golpe de Estado y de su existencia como actor político de nuestra sociedad. Bueno, quiero que se queden con esa cifra. Entre el año 2012 y 2018, COFAVIC ha registrado 9.500 asesinatos, 9.500 ejecuciones extrajudiciales, y la inmensa mayoría de ellos en el contexto de operativos de seguridad. No estamos hablando entonces de un hecho, de comparar el Caracazo con los hechos del 2014 o los del 2017 o con los del 23 de enero del 2019. No, estamos hablando de una masacre continuada. Estamos hablando de las ULP,
Estamos hablando de la existencia del FAES. Estamos hablando de esa manera de convertir la masacre en parte normal del paisaje. Métanse esa cifra en la cabeza. 5.000 muertos en el Caracazo. Sí, en ese evento que ha sido exprimido hasta el cansancio por el chavismo como justificación histórica. 5.000 muertos en el Caracazo y 9.500 asesinatos, 9.500 ejecuciones extrajudiciales solo en el lapso entre 2012 y 2018. ¿Qué autoridad moral tienen esos sujetos para venirnos a hablarnos a nosotros de la represión del pasado? Cuando uno ve los videos y ve las tanquetas correteando ciudadanos, como en las peores películas sobre los nazis, correteando ciudadanos en las calles de Santa Elena de Guairén, correteándolos y asesinándolos. Terrible, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Otra de las mentiras que han sido difundidas en forma masiva y continuada por los voceros del chavismo en su intento permanente de reescribir y deformar la historia, es decir, que el Caracazo se produjo hace 30 años como respuesta, como consecuencia del rechazo masivo de la población al programa neoliberal de ajustes. Eso lo han escuchado, ¿verdad? Y muchos de ustedes que me están escuchando, jóvenes que han tenido que pasar por estos programas supuestamente educativos, estos programas de estafa educativa que son las misiones, habrán escuchado eso incluso como parte de sus clases, ¿no? Como parte del pensum de estudio. Decir que lo que ocurrió el 27 de febrero de 1989 fue la respuesta del pueblo venezolano a la aplicación brutal de un paquete de ajustes neoliberales. Pues resulta que es mentira, chicos, es mentira. Resulta que el conjunto de medidas de recuperación económica que fueron anunciados en enero del año 1989, no habían tenido tiempo ni siquiera de ser debatidas en gabinete cuando se producen los trágicos eventos del Caracazo. Pero lo que sí tiene que quedar muy claro es cuál fue la situación que se vivía en 1989 y cuál es la situación que se vive ahora. En aquel momento este país se incendió por unos céntimos que habían sido subidos en el precio de la gasolina y en el precio del pasaje, concretamente el pasaje interurbano entre Guarenas y Caracas. ¿Hay alguna comparación entre aquella realidad y esta que los venezolanos están viviendo en este país con hiperinflación? No hagamos propaganda, no hagamos discurso político, busquemos una voz autorizada que pueda establecer esas y otras comparaciones. Y por eso invitamos a Oscar Mesa, al doctor en economía Oscar Mesa, quien es el director del CEN, del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. Él puede hacer efectivamente ese tipo de comparaciones con rigor técnico y por supuesto con pasión ciudadana. Oscar, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, refiérenos cuál era la situación socioeconómica de 1989 que según el chavismo justificaba entonces el levantamiento y cuál es la situación actual. Te escuchamos. Buenos días, Chugo, y buenos días a los amigos que nos escuchan a esta hora. Mira, Chugo, comienzo por unas diferencias que parecieran obvias para quienes vivimos ese tiempo, porque bueno, tanto tú como yo somos testigos
testigo de lo que ocurrió, y yo además estuve en una zona caliente como es esta zona de San Martín. Mira, diferencias fundamentales. Había agua, Chubo. Cosa que yo apenas termine contigo tengo que ver cómo lidio con las 2 horas que nos lo van a poner en esa oportunidad. Había agua en estas zonas y en muchas zonas del país. Había empleo, habían unidades de transporte, había gasolina y había esperanza de poder resolver los problemas, que sin duda había problemas, sin necesidad de irnos del país. Y además, y esto es lo fundamental, vivíamos en una democracia, no en una dictadura, y por eso fue tan difícil enfrentar, digamos, las revueltas que se produjeron. Y un dato fundamental, Chubo, PDVSA era una empresa fundamental para el país, productiva, eficiente y bien valorada. Si mal no recuerdo, en aquella oportunidad se hablaba, tú me podrás corregir porque eres testigo también contemporáneo, de que tenía un valor en bolsa, si se colocara, de unos 150.000 millones de dólares. Bueno, esa era la PDVSA. Una comparación con la de hoy, vaya usted a saber cuánto cuesta, porque ni siquiera probablemente es auditable, ¿no? Otro dato importante era, efectivamente ese año, a lo largo del año, no en febrero, se produjo una tasa de inflación altísima para la historia del país, 81%. Compárese esa tasa de 81% en el año 89, estamos hablando de febrero, se ocurrió al finalizar el año, con una tasa, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, de 2.688.670%, que fue la tasa de inflación anualizada que tuvimos al mes pasado. Y una tasa de inflación medida por nuestra canasta básica de enero, que es una canasta, como tú sabes, acotada, restringida, de 6,7% de inflación diaria, repito, contra 81%, que fue una inflación, repito, muy alta en aquella oportunidad. El salario mínimo mensual era de 2.610 bolívares, equivalente a $70 al tipo de cambio de la ocasión. Eso fue, digo $70, bueno, que retengamos esto, eso fue elevado a 4.600 bolívares, que eran $118.92 al tipo de cambio de esa oportunidad. Compárese ese valor de $118 con $5 mensuales, que es el actual salario mínimo, destacado, por cierto, por el periodista Jorge Ramos en el día de ayer. Creo que efectivamente dijo, es una de las causas de lo que estamos viviendo. Y por lo tanto, digamos, esa narrativa de la izquierda, como tú dices bien, reivindica esa revuelta incluso como el inicio de la revolución. Y bueno, y señala pues, lo que tú ya has dicho, pues, que era la reacción frente al programa económico. Bueno, no es verdad, porque el programa económico no se había comenzado a implementar. Apenas se había anunciado el ajuste que se iba a realizar de la gasolina en 0,25 céntimos mensuales de una moneda que, por cierto, sí era fuerte. Y por tanto, además, coherentemente se había ajustado el precio de las tarifas de transporte. Y allí ocurrió un hecho que tiene que ver también con la indisciplina social. Los choferes decidieron cobrar una tarifa por encima de lo acordado. Los ciudadanos, y además de una manera retrechera, hay que decirlo, entonces decían a la gente, bueno, usted lo toma, lo deja, y si no lo paga, no se va. Hay que recordar que ese día 27 de febrero de 1989 era lunes, por lo tanto apenas se iba a cobrar la mensualidad o la quincena entre ese día y el día martes, de manera que no se había hecho el mercado que se acostumbraba a hacer, porque los mercados antes se hacían regularmente y no todos los días había que ir a comprar, salvo alguna cosa para el diario. Y obviamente en esas circunstancias, y además también veníamos de un quinquenio anterior muy difícil, había escasez de algunos, por lo menos unos, no creo que superara los 10 productos, y no era por un problema de oferta, era por un problema de precio. Chubo, tú recordarás que bueno, que en ese contexto, además de inflación desatada al 81%, bueno, también los productores exigían un precio que permitiera también remunerar su trabajo, y era básicamente por ello. Una vez que se reunían de manera civilizada los gremios, los productores, las empresas con el Ministerio del Fomento en aquella ocasión, bueno, se ajustaban los precios y aparecían de nuevo los productos, pero en ese momento sin duda había también un problema de escasez. Eso, permíteme que te diga un dato. Cuando el chavismo reivindica esto como una gran revuelta revolucionaria y heroica, bueno, yo pude presenciar esos sucesos del 27 de febrero de 1989, hace 30 años, pero también pude presenciar
los saqueos que se produjeron ahora el 23 de enero en esta misma zona, y que creo que allí estarían, por decirlo así, los hijos de los saqueadores de entonces. Bueno, ¿y cuál fue la acción heroica, Chugo? Bueno, en primer lugar y con esmero, saquearon una licorería, probablemente no, o sea, en el artículo tiene la necesidad. Saquearon una panadería en San Juan, estamos hablando de aquí de la esquina de Capuchino. Estamos hablando también de un banco de Venezuela utilísimo para todo, ya no lo tenemos porque desapareció. Y dos acciones heroicas más como esta, Chugo, haber desmontado y desvalijado 2 kioscos de 2 vecinas que con eso medio se sostenía. Esas son las obras éticas de la revolución, y repito, probablemente lo que yo vi era que eso eran los hijos de los saqueadores que había visto hace 30 años. Pero hay que reducida esta leyenda, esta narrativa de la izquierda, y eso en definitiva fue vandalismo, porque actuar contra tus propios vecinos, que fue lo que se hizo también en aquella oportunidad. Yo recuerdo incluso que se incendió una cauchera aquí en una esquina, cauchera que luego se repuso, no sé si en el mismo sitio, pero ella está todavía brindándole servicio a todos los motorizados, a toda la gente que digamos circula por esta zona tan popular como es el Guarataro. Estamos conversando con Oscar Mesa, doctor en Economía, coordinador del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, una voz extremadamente autorizada para hablarnos de esto. Repito, el chavismo sí, porque no se puede decir de otra manera, no solamente como opción política, sino como discurso social, ha estado reivindicando el 27 de febrero de 1989 el Caracazo, el sacudón, como la respuesta legítima de un pueblo frente a las privaciones a las que fue sometido por un programa de ajustes neoliberal. Resulta que es mentira, el programa de ajustes ni siquiera se había iniciado su aplicación, y que las condiciones de vida de aquel momento, si en aquel momento para el chavismo se justificaba la rebelión, bueno, imagínense ustedes cuál será la situación actual. Finalmente, Oscar, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo ves tú, ya no como analista de datos, como analista de realidades económicas, sino como ciudadano que ha estado vinculado a las luchas y ha estado muy vinculado sobre todo al movimiento laboral? ¿Cómo ves tú hoy la respuesta ciudadana, la respuesta social frente a este drama que estamos viviendo, que, estoy de acuerdo contigo, multiplica N veces lo que sufrimos los venezolanos en aquella madrugada ciaga del 27 de febrero de 1989? Chugo, lo que tú dices, cuando tú dices que efectivamente supera lo que vivimos allá, no es solamente una manera de decirlo. Debo recordar que mi tesis doctoral fue precisamente diseñar un modelo de análisis y medición del efecto social, y te puedo dar un par de datos. Aplicando esa ecuación, básicamente el índice de malestar social de un país como Colombia es 0,15 en una escala de 0 a 5. Repito, 0,15, no llega ni a 1 en una escala de 0 a 5. El de Venezuela, que terminamos de ajustar en el día de ayer, porque se incluye también la tasa de homicidio, repito, se ubica en 86.045,06. 86.045,06 versus 0,15, que es el índice de malestar social con las mismas variables, y en general de la mayoría de los países de Latinoamérica ese es el índice de malestar social, es decir, un índice en el caso de Colombia que no compromete su estabilidad política. En el caso de Venezuela estamos hablando de un país que prácticamente estalló socialmente con los cuatro costados, y que, bueno, la tiranía canaliza ese malestar social, lo digo entre comillas, ese hartazgo social prácticamente a través de la represión de estos grupos, digamos, armados, y de toda la situación que vemos. Pues lo que nos han enseñado en una poca medida, según ha dicho la vicepresidenta. Bueno, la respuesta social de la gente a lo largo de estos 20 años, la medida en que se ha ido desplazando la simpatía hacia el chavismo, y se han venido conociendo las grandes obras, entre comillas, de este gobierno, estos resultados sociales terribles, ha sido valiente al extremo de que han arriesgado su vida. Mucha gente no ha podido ni siquiera ver si esto se resolverá al final, porque han muerto en el intento. Todavía la gente está en la frontera con Colombia y se puede desplazar a su país porque tienen amenazas. Hemos estado sobreviviendo, otra gente optó, por supuesto, por irse. En definitiva, el costo ha sido muy alto, la respuesta ha sido en general muy valiente, dolorosa, y ojalá sobre todo
que aprendamos esta lección, es decir, lo costoso que resultan estas fantasías animadas de ayer y hoy, que como yo lo califico, ¿no? Son fantasías, es decir, al final la vida te exige trabajar, no podemos estar pensando que podemos vivir de limosnas, de algo que nos da el gobierno. Y este país, así como hace 30 años, ¿por qué la gente se enteró al final del día? O por lo menos yo, porque había algo que se llamaba empleo, y uno tenía que responder al trabajo. No había internet, efectivamente, en esa oportunidad, por lo menos no existía en el país, y todos estábamos trabajando y en nuestros oficios. Las tasas de desempleo, por lo tanto, eran con problemas, aún como que había en esa época, tasas de desempleo que se podían resolver. En este momento tú tienes un nivel de exclusión social que es por lo menos 2/3 partes de la población laboral, una población laboral que por cierto no crece, no supera los 14 millones de personas. Bueno, creo que esas son características importantes que nos dicen la situación no solo de tiranía en lo político, sino de desastre social en el que nosotros hemos estado viviendo a raíz, por supuesto, de esta revolución socialista. Oscar, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 27 de febrero. Era Oscar Mesa, doctor en Economía y coordinador del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. Así como hice en el final del segmento con Liliana Ortega, que les decía, recuerden esa cifra, 5.000 muertos en el Caracazo y 9.500 asesinados solamente entre los años 2012 y 2018 en ejecuciones extrajudiciales. Así como les dije en el caso de Liliana Ortega, recuerden esa cifra, recuerden esta. El salario mínimo inmediatamente después de los sucesos del Caracazo estaba por el orden de los $118. $118 el salario mínimo. Hoy el salario mínimo son $5 en Venezuela. Recuerden esa cifra, recuerden esta otra. En una escala del 0 al 5, el índice de malestar social en Colombia es 0.15, nos decía Oscar Mesa. En Venezuela, 86.000. Recuerden esa cifra para que entiendan cómo durante 30 años hemos sido no solamente estafados a nivel discursivo, no solamente estafados a nivel de la retórica política por unos malandros que usaron la tragedia del 27 de febrero de 1989 como justificación de 2 golpes de Estado sangrientos en el año 92 y luego para justificar todo el latrocinio de estos últimos 20 años. No solamente eso, sino que fue una coartada para ocultar este saqueo del que nos habla Oscar Mesa y esos asesinatos de los que nos habló Liliana Ortega. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Después de haber escuchado estos 2 segmentos, estos demoledores segmentos en los que la palabra de Liliana Ortega y la palabra de Oscar Mesa nos ubican en las 2 dimensiones fundamentales de lo que puede ser un balance a 30 años del Caracazo, Liliana Ortega desmantela la retórica manipuladora desde el punto de vista político que nos hablaba de los crímenes de la Cuarta República y de qué horror y aquello y esto y lo otro, cuando, bueno, nos ubicamos en la realidad y nos dice, caramba, la cifra más exagerada, no hay cifra oficial,
Las cifras oficiales en relación al total de víctimas del Caracazo oscilan entre 300 y 5.000. Pero si agarráramos la más elevada, si agarráramos las 5.000 víctimas, las supuestas 5.000 víctimas fatales del Caracazo, bueno, nos quedamos casi en la mitad apenas de la cantidad de asesinados por la violencia policial y militar en los últimos 8 años en nuestro país. Terrible, ¿no? Terrible. Y ahora yo creo que esta cifra expresa, contiene lo que es la afirmación de muchos que cuando decían, bueno, es que en Venezuela estamos viviendo un Caracazo permanente. Estamos viviendo un sacudón permanente. Lo que pasa es que en 1989 ese fue un evento acotado, un evento limitado en el tiempo y en el espacio. Ocurrió durante 5 o 6 días en Caracas y en la parte centro-norte del país. Ahora vivimos un Caracazo, vivimos un sacudón permanente, extendido en el tiempo y diseminado en el espacio, que ha cobrado más del doble de las víctimas. En aquel tiempo se veía con horror la existencia de algo llamado el Plan Ávila. El Plan Ávila, se decía, qué horror, un diseño de contención de manifestaciones por parte del ejército que implicaba el uso de armas de fuego. ¡Qué horror!, se decía. Bueno, vale, ahora resulta que te fusilan muchachos en La Carlota a través de las rejas de la base aérea Francisco de Miranda, como que si tal cosa. Utilizan las tanquetas, no para proteger el sagrado suelo de la patria, para que no nos invadan los guerrilleros colombianos, no, las utilizan para corretear a los habitantes de Santa Elena de Guairén y fusilarlos en el sitio, como ocurrió con el señor que conducía ese camión que aparece en el video que le dio la vuelta al mundo. O sea, comparando, pues, tú comparas aquel horror que era el Plan Ávila con este horror multiplicado millones de veces, que es la actuación de los cuerpos militares, policiales, parapoliciales, mercenarios, que hoy agreden y asesinan al pueblo venezolano. Entonces te ubicas y dices, caramba, no es que no era tan grave aquello, es que esto es muchísimo más grave. Entonces después viene Oscar Mesa y nos dice, nos ubica en la realidad económica. Sí, de acuerdo al chavismo, en 1989 había razones para el levantamiento popular. Entonces hoy, hermano querido, no te digo levantamiento, digo siempre de acuerdo a la retórica del chavismo, siempre de acuerdo a el discurso manipulador del chavismo. Pero ahora yo quiero, más allá de lo que nos dijo Liliana, de la muy nutritiva exposición que hizo Liliana Ortega y de la muy contundente precisión que hizo Oscar Mesa, compartir con ustedes lo siguiente. ¿Para qué hacemos esto? Esto es simplemente un ejercicio pedagógico para evitar la manipulación de la memoria histórica. Es que esto es simplemente, como dijo una amable persona a través de el Periscope, una clase magistral. Bueno, puede que sí, pero va muchísimo más allá. Esto es una alerta. Se cumplen 30 años, ¿vale? Yo conozco gente que tiene poco menos, poco más de 30 años y que están hoy luchando en Venezuela por sobrevivir. Y como consecuencia de esa lucha por sobrevivir, están enfrentados a este gobierno. Muchos de ellos votaron por Chávez. Muchos de ellos creyeron en alguna oportunidad que Chávez era una opción. Y hoy ven sus vidas destruidas. Vieron que el chavismo les arrebató su juventud. Y está en peligro de que les arrebate hoy incluso también su futuro como gente adulta, como gente ya que está empezando a entrar en la madurez. Pero a esas personas me dirijo, En 1989, esa irrupción, aquellos actos vandálicos, aquella cosa incalificable fue utilizada como discurso político para justificar la implantación de una hegemonía. ¿Qué tenemos hoy en nuestro país? Tenemos, sí, una situación que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de todos los indicadores de la existencia humana, es muchísimo peor que la de 1989.
pero también tenemos a un pueblo y una sociedad que ha aprendido, y ha aprendido de la manera más costosa los riesgos de la violencia. No se trata solamente del aprendizaje que hicieron las clases populares, los sectores humildes del Caracazo para acá. Se trata también del aprendizaje que realizaron los sectores medios a partir de todas estas luchas, año 2002, año 2014, año 2017. Y hoy nos encontramos con lo que es evidentemente el curso terminal de la actual hegemonía política. Eso es lo que están presenciando hoy. Le puedes quitar un nombre, le puedes quitar un adjetivo, le puedes poner otra cosa, pero evidentemente estamos ante el fin de la hegemonía política del chavismo en nuestro país. Ahora, ¿en qué contexto se da esto? ¿En qué contexto nacional e internacional? Desde el punto de vista nacional ya lo sabemos y lo describieron muy bien Ortega y Mesa en este programa. Desde el punto de vista internacional, bueno, también lo podemos observar, pues ahí tenemos a Trump en Estados Unidos, tenemos a Bolsonaro en Brasil, tenemos a Duque en Colombia, tenemos el gobierno italiano del movimiento Cinco Estela, tenemos la presencia perturbadora de factores como Le Pen en la política francesa, tenemos el fenómeno del Brexit en Inglaterra, tenemos todo ese marco, ¿no? Tenemos la emergencia de lo que algunos han denominado populismos de derecha, siendo elementos hegemónicos en la escena internacional. Se produce entonces la caída del chavismo en nuestro país en ese momento internacional y tenemos que preguntarnos nosotros, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Esto que estamos viviendo qué es? ¿Es una transición de una hegemonía a otra o es de verdad una transición a la democracia? Porque si es una transición a la democracia, entonces tienen que haber elementos que son muy claros, muy claros. Uno, el tema de la construcción de un clima de tolerancia entre nosotros que permita, que promueva más bien el que las ideas se debatan, el que las ideas se discutan. Y yo tengo que decirlo con claridad en este momento, me preocupa, repito, me preocupa cómo en el campo democrático venezolano se ha ido produciendo un proceso de sectarización, porque no es radicalización. La gente no es que se está volviendo radical, se está volviendo sectaria. Y cualquier persona que emita una opinión de tal o cual naturaleza levemente discordante de lo que es el discurso fundamental, entonces es señalada, es acusada, es discriminada. No, estoy hablando con absoluta claridad porque, repito, estos momentos son los momentos de fundación de una nueva realidad en Venezuela, de refundación de la República. Eso es lo que nos está reclamando la historia en este momento. Y si en estos momentos de refundación de la República la gente se calla la boca, porque si digo esto o si digo lo otro, me acusan de esto o me acusan de lo otro, entonces no hay debate y no hay enriquecimiento de las ideas. ¿Entiendes? Ese es un dato. Otro dato importante en estos momentos, el tema de cómo aterriza la estrategia en la cual todos estamos de acuerdo, porque eso también hay que decirlo. Ese es otro de los grandes logros del liderazgo de Juan Guaidó. Aquí todos tenemos una agenda común. Gracias a Dios y la Virgen. Tenemos una misma agenda que se traduce en aquel mantra de 3 pasos. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿Cómo se articula eso? ¿Cómo se le abren el tren de aterrizaje a ese avión para que aterrice felizmente y se concrete en nuevas realidades ese mantra? En este momento, con lo que acaba de pasar en el Grupo de Lima, con lo que acaba de pasar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es exactamente el momento para discutirlo, debatirlo y establecerlo. ¿Cómo se logra el cese a la usurpación? Cuando tenemos a todo el planeta apoyándonos para el logro de una solución política y electoral. Para eso, no para otra cosa. Y cuando, por cierto, dentro del país, más allá de lo que digan grupos escandalosos en las redes sociales, dentro del país, las inmensas mayorías populares están reclamando también una solución de naturaleza pacífica a la crisis venezolana. Entonces resulta que todo aquel que levante su voz y diga hay que explorar eso,
hay que buscar eso, hay que construir eso, es señalado con el dedo, es acusado de colaboracionista o cosas por el estilo. No vale, así no se puede. Así no se puede avanzar hacia lo que tenemos que avanzar. Repito, gracias a Dios tenemos una sólida mayoría nacional que procura el cambio, un amplio respaldo internacional que apoya ese cambio democrático, un liderazgo por fin que expresa esa aspiración de cambio consensuada y tenemos también una agenda común. Entonces, ¿cómo es que no vamos a ser capaces de articular con todo eso un camino crítico que se sobreponga a la tiranía, que obligue a la tiranía a retroceder y que abra los caminos al cambio en paz? ¿Y por qué es importante que el cambio sea en paz? Porque no es indiferente, ¿vale? El fin no justifica los medios, los condiciona. Si nosotros queremos una transición, no a una nueva hegemonía, no a un nuevo chavismo con otro color, con otro discurso o con otra cara. Si nosotros queremos una transición a la democracia, para que haya democracia tiene que haber prosperidad. Para que haya democracia tiene que haber crecimiento económico. Para que haya crecimiento económico tiene que haber paz. Y para que haya paz, la salida de esta crisis no puede ser cualquier tipo de salida. ¿Entiendes? Entonces, lo digo porque, repito, hoy se cumplen 30 años del Caracazo. ¿Ves? Y hoy tenemos compatriotas nuestros que tienen 28, 30, 32, 34, 35 años, que tienen una mirada incierta sobre su futuro. Tanto los que se fueron del país como los que se quedaron acá. La mirada sobre su futuro es una mirada marcada por la inquietud. ¿Ves? Nosotros no le podemos hacer eso a una generación más de venezolanos. Nosotros no podemos decir, bueno, vamos a salir esto como sea, porque nada peor puede ocurrir. Nada peor puede ocurrir. Eso fue lo que pensaron en 1998 quienes contribuyeron con su acción o con su silencio al derrocamiento de Carlos Andrés Pérez. Lo pensaron por allá por 1992, disculpen. Y luego en 1998, con ese mismo pensamiento, votaron por Chávez, que para castigar a Deyko Pey, porque no podía pasar nada peor. Bueno, y mira todo lo que hemos vivido. Por todo eso, repito, hoy, 27 de febrero del año 2019, a 30 años del Caracazo, a 30 años de esa tragedia, simplemente recapitulo. Primero, se comprobó el carácter falaz, mentiroso y manipulador de todo el discurso chavista sobre el 27 de febrero. Segundo, se comprueba que hoy hay más razones que nunca, y sobre todo muchísimas más razones que hace 30 años para la reacción de protesta popular frente al desfalco, al robo, al saqueo a que ha sido sometido nuestro país. Pero en tercer lugar, queda entonces con mucha más claridad la definición de que la construcción del futuro tiene que ser en paz y por la paz. ¿Por qué? Porque si no hay paz no hay prosperidad, y si no hay prosperidad no hay democracia, ¿vale? No hay democracia. Lo hemos visto. Una sociedad depauperada, una sociedad hambrienta, es pasto de los demagogos de izquierda o de derecha, ¿no? De los totalitarismos de izquierda o de derecha. Eso ya lo hemos visto. No es eso lo que queremos. Si esta es una transición a la democracia, entonces tiene que ser una transición política, pacífica, en paz. Y eso hay que construirlo. Eso no basta con que se desee o se declame. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba.